No me gustaba nada Goya cuando era un adolescente imberbe, y aunque mi profesora de Historia del Arte en el Colegio Alfonso VIII en Plasencia insistía en hablarnos de las maravillas de Goya, de la importancia histórica, de la grandeza de su pintura, yo no podía apreciar en las láminas de los libros otra cosa que una manifiesta torpeza. Me desagradaban especialmente sus retratos de la monarquía. Cuando por primera vez pude visitar el Prado, confirmé mi opinión obtusa de que en realidad Goya era un pintor inventado, era un completo desastre, incluso ignoraba la anatomía. Es más, todo aquello que algunos apreciaban en sus retratos de carácter cortesano político, esto es, que habría una suerte de clave en la que Goya estaría poniendo en solfa a los reyes, a los aristócratas, me parecía que era en realidad una forma de sublimar lo que sencillamente tenía que ver con una falta de talento para pintar o para representar aquello que le habían encomendado. En aquellas primeras visitas al Prado ni siquiera reparé en las así llamadas pinturas negras. Tardé muchísimo en prestarles atención. Mis pasos por las galerías del Museo del Prado me llevaban insistentemente a Velázquez y especialmente al Bosco y sobre todo a disfrutar de ese maravilloso cuadro que es el Paso de la Laguna Estigia de Patinir. Y fue a través de un camino un tanto curvo como fui aproximándome a la obra de la que quiero hablaros en esta ocasión, que no es otra que El perro semihundido, que forma parte del ciclo de las pinturas negras que Goya ejecutó en la Quinta del Sordo. En uno de los viajes a Cuenca para hablar con Antonio Saura, un artista al que admiré muchísimo y que en cierta medida puedo considerar como uno de mis maestros, uno de aquellos que me formó y que ajustó mi mirada para comprender las dinámicas del arte contemporáneo. Como digo, en una de esas visitas en su casa me regaló un maravilloso libro que estaba completamente dedicado al perro semihundido, un libro que ahora recuerdo estaba lleno de imágenes extraídas de los periódicos y sobre todo me llamó muchísimo la atención cómo él hacía una comparación o hacía una extrapolación entre el perro semihundido goyesco y Brigitte Bardot y cómo encontraba en un montón de caras, en un montón de imágenes de los periódicos esa misma dinámica de la cabeza del perro apareciendo en un espacio aparentemente vacío. Un poco después, en un libro de filosofía del profesor de ética Carlos Thibaut titulado Historias del nombrar, volví a encontrar impresionantes reflexiones sobre el perro semihundido en las que Thibaut consideraba que en alguna medida ahí se encontraba en esa obra una imagen de los dilemas de la subjetividad que le permitía aproximar además las meditaciones sobre la dialéctica de la Ilustración de la Escuela de Frankfurt y el pensamiento francés contemporáneo, por ejemplo, de autores como Foucault. Más recientemente, apenas hace unas semanas, acudí al Museo del Prado a un ciclo de performance, así las calificaron, en las que una serie de autores de teatro trataban de reactivar algunos de los cuadros del museo. Por ejemplo, Rodrigo García tomaba en consideración la obra de Marte, de Velázquez, para tratar los aberrantes abismos de la brutalidad militar contemporánea, o Angélica Lidl hacía una, en mi opinión, patética recreación de Saló de Pierpaolo Pasolini, convirtiendo el sadismo en una especie de juego infantil con felaciones incluidas. Unos autores portugueses tomaron como motivo para su performance, esto entre mil comillas, precisamente el perro semihundido, y hasta allí fueron conducidos por un perro al que también llamaban Goya, y estuvieron realizando una obra que era más bien una obra de teatro repulsiva o nauseabunda que un performance, en una época en la que cuando no sabes qué decir dices performance y te quedas más contento que otra cosa. Allí, en la sala de las pinturas negras, tuve todo el tiempo del mundo, dado que lo que estaban representando me aburría de solemnidad, para prestar atención otra vez de manera minuciosa a los cuadros, a las imágenes de los muros de la Quinta del Sordo, a las pinturas negras, y vi cómo otra vez resplandecía el perro semihundido. Ese perro que no sabemos si está en el agua, si está arrastrado en la arena, si está hundiéndose en el fango, un perro que, como han insistido en tantas ocasiones, marcha a contracorriente, y también con ese impresionante muro en el que parece que hubiera hasta un petimenti. Algunos dicen que allí
estaba representado un pájaro y que en realidad el perro contempla ese pájaro tal vez como un mínimo signo de esperanza. Otros señalan que se puede ver las sombras de una figura, acaso de un caballo gigantesco o incluso, ¿por qué no?, tal vez del Coloso, esa obra de Goya que desafortunadamente hace unos años, en medio de extrañísimas polémicas, llegaron a quitarle la autoría a Goya para atribuírsela a un artista que a la manera cervantina podríamos afirmar de cuyo nombre no quiero acordarme. Sea esta una imagen en la que algo se ha borrado, sea esta una imagen que desde el principio lo que nos presenta es un animal desamparado que está hundiéndose y que no tiene en torno a él otra cosa que el vacío, volvemos a pensar en ella, o lo hago yo en la clave del modo de mirar que me enseñó Saura y también el libro de ética de Carlos Thibault, como un autorretrato, pero no solo como un autorretrato de Goya, que tal vez ese era el signo que tenía en su propia estancia, en esa melancolía, en ese momento saturniano en el que Goya está también a contracorriente y contra todo y abandonado y tal vez con todos sus ideales ilustrados y románticos caídos completamente por tierra, tal vez sea, digo, no solamente un autorretrato de Goya, sino una especie de emblema y alegoría de la humanidad en su conjunto. Aunque en estos actos de improvisación del yo estuve allí, no tiendo a leer nada, en esta ocasión sí me parecía importante recuperar el librito de Antonio Saura, no aquel libro que a mí me regaló lleno de imágenes, sino solamente la versión del texto El perro de Goya. En el primer pasaje que querría retomar, Saura cita al historiador Valeno Bozal, tristemente fallecido no hace mucho, que fuera profesor y luego compañero mío en la Universidad Autónoma de Madrid, un gran experto, por cierto, en Goya. Aquí habla de cómo en esa pintura se presenta una ausencia de narración. Es una pintura, dice Valeno Bozal, que nos interpela en su sencillez y es, dice él, una imagen que está ante nosotros como un espejo en el que podemos mirarnos y que nos enseña cómo somos. El perro se hunde, pero también puede salir de la eventual ciénaga en la que se encuentra. Goya no ofrece, dice Bozal, ningún asidero. Esta es la imagen de la completa inestabilidad. No hay espacio o fundamento sólido para el perro y este no se refiere a nada que no sea su propia existencia. Esto es, su situación es el motivo protagonista de la imagen. El perro, termina la cita de Bozal que hace Saura, el perro es la representación de la subjetividad que carece de asidero alguno, que solo depende de sí misma. Esto es, de nuestra subjetividad, es decir, de una subjetividad que no tiene un suelo cierto, de una subjetividad que está constantemente en una ausencia de fundamento, en una ausencia de cimiento, que está abismándose permanentemente. Por tanto, es una obra que adquiere una extraordinaria rotundidad, casi podemos decir una rotundidad existencial, que es también la condición de la existencia como aquello que tiene que estar agarrándose precariamente donde puede. Saura en el texto lanza una pregunta que es algo más que una pregunta retórica, que creo que es una interpretación radicalmente filosófica de aquello que todavía nos interroga en ese espejo que es el perro semihundido de Goya, y pregunta a Saura, ¿y si el perro, además de ser el cancerbero del reino de los muertos, la imagen del terror nocturno, el símbolo profético del tiempo, la criatura en el gran desierto del mundo, la alegoría renacentista de la ascensión del espíritu, el emblema de la fidelidad y de la melancolía, fuese también en plástica simbiosis un retrato, una metáfora de un retrato humano, una reflexión sobre nuestra propia condición y, ¿por qué no?, un autorretrato del propio Goya transformado en perro, el autorretrato de nosotros mismos en una infinita soledad. Decía Rainer Maria Rilke en las Elegías de Duino que vamos por un mundo interpretado y los perros nos contemplan aferrados a unas antiguas costumbres de las que apenas somos capaces de separarnos. Rilke escribió una de sus elegías en los abismos de la bellísima ciudad de Ronda, y tal vez esos abismos
de Ronda, esos perros que nos ven pasar por un mundo interpretado, son también esos reflejos que nos ofrece el espejo goyesco. Tal vez sean esos momentos en los que nuestra subjetividad sin fondo no busca un fundamento, sino tal vez una mínima luz de esperanza.